Buenas tardes, mi nombre es Roger Lugo, estudiante de la sección 20 de Matemática 2. El día de hoy vamos a explicar cómo resolver el ejercicio número 55 de la primera guía. Como pueden observar, aquí tenemos nuestra ecuación inicial de nuestro ejercicio, ¿verdad? Y vamos a proceder a realizar la primera parte que nos pide despejar la variable z, ¿no? Para obtener nuestra relación g. La primera condición que hay que observar de nuestra ecuación es que tenemos una letra A. Como sabemos por álgebra, las primeras letras del abecedario representan números y las últimas letras del abecedario representan las variables. Sabemos que entonces X e Y, que están aquí como podemos observar, son nuestras variables y la letra A es un número que debe cumplir la condición de ser una constante real positiva. Es decir, que yo puedo elegir sustituir esa A por cualquier número que sea un número real positivo. En esta oportunidad yo elegí utilizar el número 2. Entonces, antes de despejar nuestra variable z, tenemos que intercambiar la A por el número 2. Y ya ahí podemos proceder a despejar nuestra variable. Luego de despejar nuestra variable z, como podemos observar, obtenemos dos ecuaciones por el hecho de que estamos trabajando con un factor valor absoluto. Eso nos quiere indicar por la propiedad de valor absoluto que vamos a obtener dos ecuaciones donde lo único que cambia es el signo. Como podemos observar, aquí está el signo positivo y aquí el signo negativo, pero el resto de nuestra ecuación va a ser exactamente igual. Entonces, como las restricciones son iguales, y para no romper con la definición de función y aplicando la propiedad de valor absoluto, podemos escoger cuál ecuación, tanto esta o esta, podemos utilizar para desarrollar nuestra función. En esta oportunidad vamos a trabajar con la que tiene el signo positivo, es decir, esta ecuación, ¿no? Que ya tiene su variable z despejada. Al pasar esta ecuación a la relación g, ¿verdad? Que sería z como variable dependiente igual a función de g de x e y como variables independientes es igual a la primera fracción donde en el numerador hay un logaritmo de base 2 de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Todo esto entre 2 con exponente raíz cuadrada de y menos x al cuadrado más 4 más 2 más una segunda fracción, que es esta, donde en el numerador tenemos una raíz cuadrada de y más x menos 4 entre el número 2. ¿Verdad? Ya con esto tenemos la primera parte de nuestro ejercicio resuelta, que es despejar la variable z y obtener una relación de g. La segunda parte nos pide verificar si esta relación cumple con las condiciones para hacer una función. Y evidentemente, como podemos observar, esta relación g sí cumple con las condiciones para hacer una función, que es la que estamos observando aquí. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras dos variables independientes, que son x e y, que están integradas en nuestra función, aquí, 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 aquí y aquí, y el resto son números. Y como tenemos nuestras variables independientes x e y del conjunto de partida, vamos a obtener con nuestras tres restricciones un número en el conjunto de llegada, que sería z. Como tenemos tres restricciones, esto nos quiere decir que no podemos sustituir ni x ni y por cualquier número real. Hay un grupo determinado de números que podemos sustituir dentro de nuestras variables independientes para obtener un valor z, es decir, variable independiente. Pero eso lo desarrollaremos más adelante. Ok, luego de proceder a realizar la primera y la segunda parte de nuestro ejercicio, vamos a realizar la tercera parte, que nos pide evaluar si nuestra función, ¿verdad?, g tiene alguna restricción en su dominio que impida que su dominio sean todos los reales, ya que como estamos trabajando con una función de dos variables, nuestra función vale R2 en R. Al observar, vemos que sí, que efectivamente tenemos tres restricciones. La restricción del logaritmo, donde sabemos que 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor estricto que 0, ya que los logaritmos no toman como su conjunto valores ni negativos ni iguales a 0. La segunda restricción es este exponente que tiene como raíz cuadrada del número 2
y menos x al cuadrado más 4 tiene que ser mayor o igual que 0, ya que sabemos que los subradicales únicamente trabajan con valores positivos e iguales a 0. Y nuestra tercera restricción es en este numerador, donde tenemos una raíz cuadrada, y más x menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0 porque, como lo acabamos de observar, los subradicales de las raíces cuadradas tienen que ser un número positivo o igual a 0. Entonces, como tenemos tres restricciones, lo que vamos a proceder a realizar es evaluar cada una y a cada una le vamos a realizar su gráfica correspondiente. Para el final, al tener las gráficas de las tres restricciones, las vamos a intersectar y así evaluar cuál es el dominio de nuestra función. ¿Okay? Entonces vamos a proceder a trabajar con nuestra primera restricción, que es la del logaritmo, donde 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor o estricto que 0. Al evaluar esta inecuación, sabemos que estamos trabajando con una circunferencia. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos dos variables, las cuales ambas están elevadas al cuadrado y no tienen un coeficiente. Bueno, es decir, tenemos un coeficiente 1, pero al ser 1 no se toma en cuenta el número. Entonces, para eso tenemos que desarrollar un poco más nuestra ecuación general para identificar cuál es el radio de nuestra ecuación, de nuestra circunferencia. Entonces, vamos a pasar al lado izquierdo nuestras variables y al lado derecho el resto de los números. El número que tenemos aquí acompañando a las variables x y y es 16, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar el 16 para acá, pero antes de eso vamos a organizar nuestra inecuación en forma del abecedario, donde la x debe ir primero que la y. Entonces, colocamos menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 16 mayor estricto que 0. Ahí vamos a proceder a pasar el 16 positivo para este lado negativo. Y las variables se quedan de este lado exactamente igual. ¿Qué sucede? Vamos, como tenemos nuestras variables negativas, tenemos que multiplicar en ambos lados de nuestra inecuación por menos 1 para cambiar el signo de estas variables. Realizamos lo mismo y vemos que los signos cambian. Aquí pasó de negativo a positivo, aquí igualmente, y nuestro número también pasa de negativo a positivo. Pero como multiplicamos toda nuestra inecuación por menos 1, el signo de nuestra inecuación también va a cambiar de lugar. O sea, ahora pasa a ser mayor a menor que de nuestras variables. Entonces, ya aquí tenemos nuestra ecuación general despejada. Entonces, para aplicar nuestra ecuación canónica de circunferencia, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿verdad? Vamos a pasar esta inecuación a una ecuación. Entonces procedemos a aplicarle la raíz cuadrada al número 16 para saber cuál es el radio de nuestra circunferencia y obtenemos que es el 4. Realizamos nuestra gráfica, ¿verdad? Vamos a graficar nuestra circunferencia, donde sabemos que el radio es de 4 y que el punto en el origen de nuestra circunferencia es de 0 en x y 0 en y. ¿Por qué? Porque aquí nuestra ecuación nos dice que como nuestras variables no tienen coeficientes, simplemente su punto de origen es en 0 y 0. Nuestro radio es en 4 en y, en menos y, en menos x y en x. Entonces vamos a evaluar ahora si el dominio de esta circunferencia está afuera o dentro. Para eso, ¿verdad? Simplemente cogemos un par ordenado que pertenezca dentro de la circunferencia y uno que está afuera para saber cuál cumple con nuestra inecuación, que es esta, donde este lado tiene que ser menor que el número 16. Por lo menos, vamos a suponer que vamos a agarrar un par ordenado dentro de la circunferencia, 2 en y y 2 en x, y lo sustituimos a nuestra inecuación. Tenemos que 2 al cuadrado más 2 al cuadrado nos va a dar 8, y 8 efectivamente es menor que 16. Para comprobar esto, vamos ahora a agarrar un par ordenado que esté afuera de la circunferencia. Por lo menos, x igual a 5 y y en 0. Ese par ordenado pertenece aproximadamente a este punto de la gráfica. Sabemos que 5 al cuadrado más 0 al cuadrado es 25. Y 25 no es menor que 16. Entonces no cumple con esta inecuación. La que cumple es esta, que es un par ordenado que está dentro de la circunferencia. Entonces con esto podemos
finalizar que el dominio de nuestra circunferencia de esta restricción va desde menos 4 a 4. Procederemos a trabajar con nuestra segunda restricción de la función, que es la raíz cuadrada que está acompañando como exponente a este número 2, donde y menos x al cuadrado más 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Como sabemos que un subradical no puede tener como resultado un número ni negativo y sí puede ser mayor o igual que 0. Entonces, tenemos nuestra inecuación, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es ordenarla en forma alfabética. Sabemos que la x va por delante de la y, entonces tenemos que menos x al cuadrado más y más 4 es mayor o igual que 0. En este caso, esta inecuación la vamos a convertir en una ecuación con el signo de igualdad para poder operarla. Luego de eso, vamos a buscar de despejar la variable y. Para eso, ¿verdad? La y se mantiene en su lugar y vamos a pasar el menos x al cuadrado positivo para el lado derecho y el más 4 negativo para el lado derecho. Y aquí tenemos nuestra ecuación. Al observar nuestra función, ya podemos graficarla. Y vemos que esta variable x tiene un 2 elevado y no tiene ningún coeficiente. Eso quiere decir que estamos trabajando con una función cuadrática. Y el menos 4 representa menos 4 puntos sobre el punto 0 del eje y. Aquí obtenemos nuestra función. Para poderla trazar un poco más específica, podemos hallar los puntos de corte de nuestra función cuadrática con el eje de la x. Y eso lo hacemos simplemente sustituyendo de nuestra ecuación la y por 0. Obtenemos aquí que tenemos que despejar nuestra variable x. Pasamos el menos 4 para el lado izquierdo positivo para dejar a la variable sola, y como está elevado al cuadrado, simplemente lo que hacemos es elevar a ambos lados una raíz cuadrada para eliminar el exponente 2 de nuestra variable x. Aquí se elimina y aquí tenemos raíz cuadrada de 4. Como estamos trabajando con una raíz, nos va a arrojar tanto un número positivo como un número negativo. Y estos dos números, 2 y menos 2, representan los puntos de corte de nuestra función. La trazamos. Ahora tenemos que ver si el dominio de esta función está dentro o fuera de la función cuadrática. Para eso vamos a agarrar un par ordenado que esté dentro, por ejemplo menos 1 y menos 1, que estaría aproximadamente en este punto, y lo sustituimos en nuestra inecuación. Resolvemos y nos da como resultado que 2 es mayor o igual que 0, y efectivamente así lo es. Ahora verificamos que afuera no debería dar como un resultado. Cogemos el punto, el par ordenado, 3 en x y 0 en y, estaría aproximadamente aquí. Vemos que está fuera de la gráfica. Intercambiamos con nuestras variables, operamos y obtenemos nuestra ecuación, donde menos 5 es mayor o igual que 0. Y entendemos que esto no es posible, el menos 5 nunca es mayor que 0. Por ende, esta inecuación no es válida. Y obtenemos que el dominio de nuestra función cuadrática está dentro de nuestra función. Ok, ahora vamos a proceder a trabajar con la tercera y última restricción, que pertenece a esta parte de la función g. Okay, donde y más x menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0, porque estamos trabajando nuevamente con el subradical de una raíz cuadrada. Ordenamos nuestra inecuación de forma alfabética, de tal manera que queda x más y menos 4 mayor o igual que 0, y la pasamos a una ecuación para poder resolver. Despejamos nuestro valor y, ¿verdad? De tal manera que y queda de este lado positiva y pasa menos el x, pasa del lado negativo al lado derecho. Y menos 4 pasa al lado derecho positivo. Quedaría que nuestra función es y es igual menos x más 4. Si graficamos eso, nos damos cuenta que es una línea diagonal que cruza el primer y segundo cuadrante del plano cartesiano. ¿Okay? Y bueno, para trazar nuestra función podemos buscar los puntos de corte con el eje x y con el eje y, donde en el caso del eje x sustituimos la y por el 0, despejamos la x, la pasamos de este lado negativo a este lado positivo y nos queda que x es igual a 4. Quiere decir que la función toca el 4 del eje de las abscisas. Y en el punto de corte del eje y igualamos x a 0, ¿verdad?
y tenemos que y va a ser igual a 4. Y este es el punto del eje y que también toca nuestra función. Tenemos nuestros dos puntos y lo que hacemos es cruzar nuestra diagonal. Tenemos nuestra gráfica. Ahora, vamos a ver si el dominio de esta restricción corresponde al lado izquierdo de la gráfica o al lado derecho. Para eso cogemos un punto de corte, un par ordenado, que esté de este lado y de este lado. Vamos a trabajar primero con el de este lado, puede ser 5 en X y 5 en Y. Sustituimos nuestros valores y tenemos que 5 más 5 menos 4 nos va a dar 6. Y 6 efectivamente es mayor o igual que 0. Trabajamos con un par ordenado de este lado, por ejemplo, 1 en X y 1 en Y. Sustituimos y 1 más 1 menos 4 nos da menos 2. Y menos 2, según la ecuación, es mayor o igual que 0. Y sabemos que evidentemente no lo es. Entonces sabemos que la inecuación que cumple es esta. Y es la que tiene el par ordenado de este lado. Quiere decir que el dominio de esta restricción corresponde a este lado. Ahora, como ya tenemos las gráficas de nuestras tres restricciones, del logaritmo, del exponente y de la raíz cuadrada, vamos a intersectar esas tres gráficas para ver cuál es el dominio claramente de nuestra función g de x e y. Okay. Entonces, luego de encontrar nuestras restricciones, identificarlas y de haber trabajado con ellas, vamos a proceder a intersectar nuestras gráficas de cada restricción. Aquí tenemos la gráfica de nuestra circunferencia, ¿verdad? Que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16, ¿verdad? Tenemos la gráfica de nuestra función cuadrática, que es y igual a x cuadrado menos 4, y la función de nuestra línea diagonal, que es y igual a menos x más 4. O sea, sabemos que el dominio que pertenecía a la circunferencia estaba dentro de toda ella. El dominio de la función cuadrática estaba dentro de la función. Y el dominio de nuestra función lineal es lo que estaba al lado derecho. Quiere decir que el dominio es la intersección entre estas tres funciones, entre estas tres gráficas. Y esa intersección viene siendo este pequeño espacio que está aquí. Entonces, quiere decir que podemos escribir el dominio de nuestra función g de x e y como variables independientes, que el dominio es donde x e y pertenecen a los números reales del plano tridimensional, donde 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor que 0, estricto, intersectado con y menos x al cuadrado más 4 mayor o igual que 0, intersectado con y más x menos 4 mayor o igual que 0. Y si lo queremos observar en términos de intervalos, ¿verdad? Podemos definir que nuestro dominio va desde el 0 abierto, porque recordemos que en la circunferencia tiene que ser mayor estricto que 0. Quiere decir que no toma el 0 a pesar de que la función cuadrática y la diagonal sí lo toman. Hasta el 2,64 abierto. Es aproximadamente hasta aquí, en este punto. Abierto igualmente porque está en la línea de la circunferencia, que es la restricción de nuestro logaritmo. Entonces, ya por aquí tenemos nuestro ejercicio resuelto. Y, disculpen, faltó aclarar la última parte de nuestro ejercicio, donde nos pide identificar nuestras curvas y la región que está trabajando nuestro dominio. Bueno, como ya identificamos nuestras curvas, tenemos las tres gráficas, la de la circunferencia, que es la restricción del logaritmo, la cuadrática, que es la restricción del exponente, raíz cuadrada, y la diagonal, que es la restricción del numerador que tiene raíz cuadrada. Y la región que trabaja nuestro dominio es el primer cuadrante del plano tridimensional del plano XY. Entonces ya tenemos nuestro ejercicio número 55 resuelto. Y a continuación vamos a observar cómo se comporta este dominio o nuestra gráfica en el GeoGebra, para que puedan visualizar el dominio un poco más claro. Ok, bueno, como pueden comprobar, en el GeoGebra introducimos nuestra función g, ¿verdad? Nuestra función, la escribimos de la manera, ¿verdad? Después de haber despejado la variable z, y nos damos cuenta,
observando la gráfica que evidentemente el dominio cumple con el que calculamos manualmente y graficamos manualmente. Vemos que el dominio va exactamente desde el 0 abierto hasta el 2,64 abierto. ¿Por qué abierto? Bueno, por la restricción que trabajamos en el logaritmo, que tiene que ser esa gráfica estricto que 0. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica. Se puede evidenciar como en su forma. Y bueno, ahí está el dominio exactamente. Muchas gracias por ver el video.